Bueno, Claudio, el propósito de esta entrevista es hablar de la pintura esta que tú has hecho para el proyecto mío que tiene que ver con la interpretación pictórica de Borges y para hablar sobre la pintura y además para hablar un poco después, quiero empezar con la pintura misma, entonces después sobre tu arte, cómo lo describirías tú, sobre tu pasado y demás. Perfecto. De tu carrera. Así que vamos a empezar con la pintura misma. Esta pintura es sobre un cuento de Borges que se llama El Inmortal, se titula El Inmortal. Y entonces, es impresionante Bueno, dime, ¿qué pensaste? ¿Tú has hecho un inmortal aquí? Sí. Antes de pintar igualmente yo saco mucha imagen y vuelco mucha imagen en dibujo, muchísimo. Okay. Y yo creo que esta obra en particular llevó una cantidad de bocetos grandes, 10, 15 búsquedas de imagen sobre el papel. Y con posterioridad a eso voy encontrando elementos que me permiten encontrar al personaje en este caso, transitar por una atmósfera muy particular que tiene el cuento, y de que se pudiera generar esta persistencia de datos culturales en la memoria, ¿no? que está muy relacionado con el inmortal. Entonces, bueno, de ahí la aparición de letras, de palabras, de los órdenes clásicos, una cantidad de elementos que hacen y que persisten y perviven en la memoria. Y bueno, de ahí en más empecé a encontrar en cada uno de los dibujos elementos que me permitieron generar un cierre que es esta obra en particular, ¿no? El cuento es maravilloso. Sí, Claro, es increíble. el cuento es maravilloso, ¿no? Lo que me costó mucho la secuencia sobre qué pintar, porque uno es llevado por ese recorrido hasta la ciudad de los inmortales. Se ven imágenes de manera constante en la ciudad de los inmortales. Lo que yo quise de alguna manera es encontrar el momento determinado en que hay un punto que tiene contacto con la realidad y es la posibilidad de comunicación en el tiempo y en el espacio, que es ese momento individual de la lluvia, cuando los trogloditas salen de las cavernas, dejan que la lluvia caiga sobre ellos, y este personaje en particular habla por primera vez y dice una palabra. Y esa palabra es la que permite cerrar esta idea de la persistencia de la memoria, la universalidad, el tiempo, esa inmortalidad tan particular y tan precisa al mismo tiempo que manifiesta Borges, ¿no es cierto? Esto que tiene que ver con la característica de ese inmortal. Y esa palabra, Argos, y ese punto, ese momento en particular, genera esa comunicación y después rememoré que ese punto, en particular de ese cuento, muchas veces anteriormente en la vida me hizo llorar. Ese punto especial. Por lo cual decidí tratar de volcar ese momento específico, donde se puede lograr la comunicación entre el troglodita y el personaje protagonista. O sea, lo que has hecho tú es enfocarte en la comunicación como lo más importante para ti del cuento. Exacto. La comunicación, porque en realidad permite en ese momento detonar, abrir
esta forma de entender, el entendimiento, y en ese momento crucial, bajo la lluvia, entendemos el sentido que quiso darle Borges a esa idea de inmortalidad. O sea, en teoría estábamos hablando con un ser inmortal, obviamente. Y me llevó mucho el punto, el centro de interés fue el momento que existió esa comunicación. Y la inmortalidad viene a ver porque a través de esa comunicación se puede conservar y transmitir todo lo que el Señor inmortal, nuestro glodita, tenía como medio dormido, pero allí. Sí, además de despertar esta idea tan particular de universalidad, ¿no?, que se genera en ese momento particular. Eso es muy interesante porque en la obra obviamente uno piensa que está el protagonista de la obra y aquí el protagonista no aparece. No, creo que el protagonista está relacionado con el quiebre que puso en la obra con los fondos, ¿no? Eso despierta el pensar, se suscita esta idea del conocimiento universal, ¿no?, donde inmerso en ese contexto probablemente esté Shakespeare, Cervantes, grandes descubridores en la historia del mundo, en la historia del hombre. Entonces esos rasgos, no como protagonista tangible, están en el conocimiento, y en la historia del conocimiento. De ahí que ese fondo se recorte a partir de esa figura y empiecen a aparecer signos muy particulares que están relacionados con el conocimiento del hombre a lo largo del tiempo. Y ahí vienen las palabras que tienes aquí. Las palabras. Te voy a hacer una lista porque no las veo bien en la imagen que tengo, ¿no? Pero aquí están muy bien. Y la imagen misma del inmortal, ¿no? Está toda media rota, tajada, en cierto sentido. Y eso es por el tiempo, porque... Eso por la eternidad. Por la eternidad de que estamos hablando. Por la eternidad que estamos hablando. Digamos, más allá, había como sensaciones y situaciones encontradas con el personaje pintado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo quería pintar en un momento puntual, que era cuando se deja estar bajo la lluvia. Por lo cual quería otorgarle la carga infinita del tiempo, pero al mismo tiempo en ese momento un despertar. Un despertar por medio de la comunicación, con la comunicación con el protagonista, ¿no? Entonces eran valores que me costó volcar. Uno relacionado con lo eterno, con el tiempo infinito, y otro con un despertar momentáneo, ¿no? Con un signo en ese momento puntual que causa un elemento natural que es la lluvia y que es detonado por una palabra, que es la palabra Argos. Lo mágico fue que esa palabra Argos, más allá después de toda la explicación, la inclusión de un mínimo texto, es Argos, perro de Ulises, perro revolcado en el estiércol, más allá de todo eso, esa palabra detona el toque de los tiempos, ¿no? Eterno, y da una idea de estos procesos en espiral que es muy que vive el hombre, claro. Fue un proceso maravilloso, mágico, con mucha magia. Cíclico, circular. Exactamente, sí. Y estas manos aquí, así, están dando la idea
bueno, está mirando para arriba, medio con los ojos cerrados. Las manos creo que tiene que ver con las manos me han perseguido muchísimo durante toda tu vida. Ya las has visto que en todos lados, siempre las veo grandes. Toda mi vida. Sí. En este caso en particular son las manos del tiempo y de la entrega. Eso, de la entrega, referida ese momento de la comunicación. Exactamente, a la comunicación y al conocimiento. A un dato otorgado al hombre que persistió en el tiempo. Sí. Porque podemos entregar datos constantemente, sí. Pero hay datos que sobreviven a lo largo de la historia, gracias a Dios, por suerte. Como la Ilíada y la Odisea. Sí, ¿no? Es esa entrega, además desinteresada, de necesidad. Sí. Y las manos estaban referidas a eso, específicamente. No, francamente es impresionante la obra. Y aquí, bueno, tú lo pones a él en este marco, digamos, negro, oscuro, digamos. Eso es nada más que para resaltar la imagen. Tiene que ver con lo plástico para resaltar la imagen. Igualmente, después me gustó esta idea. Es un recurso plástico que uso muy normalmente, pero me gustó esta idea porque la ciudad de los inmortales, más allá de la imagen sí. que se pueda generar, se desdibuja, y es negra, se desdibuja frente al descubrimiento, al conocimiento sí. y al dato en particular. Entonces, una enorme cantidad de páginas donde nos dejamos llevar por esas calles, por esas columnas, por esos edificios, por esas inclusive grutas, cavernas, escarpadas dentro de lo que es la ciudad de los inmortales, desaparece en el momento que aparece el conocimiento. Digamos que hay algo que va muchísimo más allá de esa ciudad, que es un signo, básicamente. Muy bueno. Y el negro, decía recién que me pareció un proceso mágico el que materialicé, porque detonó aristas en la creación que nunca había puesto de manifiesto, más allá de haber estado pintando 30 años en la vida. Se detonaron aristas de búsqueda que nunca había vivido, que nunca había tocado. Y más allá de que algunos libros he ilustrado de algunos autores, novelas, algunos textos, pero este me despertó aristas muy particulares en todo lo que es proceso creativo, ¿no? De pensamiento, de búsqueda, de sensaciones, de manera muy especial, Y Argos está porque es una palabra que me golpeó a lo largo de toda la vida. La elección del inmortal está relacionado inclusive una experiencia muy de joven, ¿no? El acercarme a Borges, el intentar leerlo, y yo creo que fue uno de los textos que más me sorprendieron en la vida.